Nos narra el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo 24, un acontecimiento maravilloso. Y es que los discípulos de Jesús estaban con las puertas trancadas en un lugar reunidos, llenos de miedo de las autoridades judías. Jesús acaba de ser crucificado y muerto, estaban llenos de desolación, tristeza, afligidos, llenos de situaciones muy dolorosas. Pero en medio de esta circunstancia, nos dice el texto, se aparece Jesús en medio de ellos. Y con esa aparición repentina de Jesús en medio de ellos, experimentan los discípulos un estallido de gozo y de alegría. Al que creían muerto lo están contemplando vivo y resucitado. Ellos cambian inmediatamente su estado de ánimo, se llenan de la felicidad y el gozo que el mismo Jesús les transmite. Dice el texto bíblico que les anuncia la paz, les traigo la paz, los deja llenos del Espíritu Santo, elimina miedos, dudas, angustia e incertidumbre. ¡Qué experiencia más linda! Pero nos dice este texto bíblico que Tomás, uno de los discípulos, no estaba con ellos. Y hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás. Quiero que reflexionemos algunos elementos importantes de la vida de este personaje que es reconocido por su incredulidad, pero pasó a ser santo. La mayoría de teólogos, santos, biblistas, exégetas y la tradición de la iglesia ha dado respuesta a la pregunta ¿por qué Tomás no estaba en la reunión con los discípulos? Y la conclusión es que muy seguramente estaba deprimido, desanimado, entristecido, y cuando lo invitaron a reunirse, él no quiso, pudo argumentar, ya no tiene sentido, ya mataron a Jesús, ya todo este proyecto se acabó, por tanto se aisló. Y por aislarse se perdió la maravillosa oportunidad de ver a Jesús resucitado. Los discípulos cuando se encuentran con él le dicen, Tomás, hemos visto a Jesús. A ellos les brilla el rostro, les brillan los ojos, les palpita el corazón, están llenos de felicidad porque vieron a Jesús. Y esa tiene que ser la experiencia de nosotros, los seguidores de Jesús. Ver a Jesús todos los días, contemplarlo a través de la oración, a través de los demás, a través de las circunstancias. Podemos contemplar a Jesús, aunque las situaciones sean difíciles, ahí podemos contemplar a Jesús en medio de la dificultad, aunque los demás tengan actitudes con nosotros despectivas, desobligantes, ahí podemos contemplar a Jesús pidiéndonos misericordia y compasión en un corazón enfermo, como también podemos nosotros caer en esas situaciones. Entonces es maravilloso esto de contemplar a Jesús, porque quien contempla a Jesús se llena de alegría. Dice el Salmo 34 en el versículo 5, contempladlo y quedaréis radiantes de alegría. Los que miran a Jesús se llenan de gozo y de felicidad, los que centran su mirada y su atención en Jesús. Por eso dice Hebreos 12:2 que debemos caminar con los ojos fijos en Jesús, autor y consumador en la fe. Esto es, con la mirada en el cielo y con los pies en la tierra. También nos dice un texto bíblico maravilloso que había un hombre demasiado pequeño, Zaqueo, que quería ver a Jesús, y en el momento en que pudo ver a Jesús, su vida cambió radicalmente y su corazón se llenó de plenitud, de la verdadera riqueza y de la verdadera felicidad. Entonces la experiencia de ver a Jesús nos cambia la vida, pero Tomás estaba ensimismado, enconchado en su incredulidad, estaba aislado, y cuando los discípulos le dicen que han visto a Jesús, aún no cree. Pudo ver el testimonio quizás de Pedro, que le dijo que lo vio, le pudo haber preguntado a Juan, a Bartolomé, a los demás, y todos le decían, sí, vimos a Jesús, pero aún este hombre no creía. Y es que hay personas que pueden ver cientos de testimonios o miles de testimonios y no van a creer en Jesús. Hay personas que pueden vivir grandes tragedias y así no le entregan su vida a Jesús, como lo que ocurre en aquella parábola también de Lázaro y el rico, donde se nos dice que el rico, allá en esa situación de tormento, le pide a Abraham que le permita ir y avisarle a sus hermanos que hay un lugar de tormento, que cambien de vida, y se le dice que no se puede, que ahí tienen los hermanos de él a los profetas y a los mensajeros de Dios, y entonces él dice, no, ellos no van a escuchar a los profetas, a los predicadores, pero si un muerto resucita, ahí sí ellos van a creer. Se le da la respuesta de parte del cielo que si ellos no le creen a los mensajeros de Dios, a los profetas, aunque un muerto resucite, no creerán. Entonces este tema de la incredulidad es muy
poderoso. Hay personas que pueden ver cientos de milagros, que les pueden dar cientos de oportunidades, sus seres queridos, Dios mismo, 1000 oportunidades y no creen en Dios, no se acercan a Dios. Pidámosle a Dios que nosotros no caigamos en esa situación de incredulidad, que no se endurezca, que no se petrifique nuestro corazón, de tal forma que no terminemos creyendo en todo lo que Dios nos promete. Pero el texto bíblico dice que 8 días después se apareció Jesús a los discípulos, estando esta vez Tomás con ellos. Y entonces miren, 8 días después, esto nos lleva a cuestionarnos cómo fueron esos 8 días de Tomás. Con toda certeza que fueron 8 días infernales, de grandes interrogantes, dudas, preguntas. Y es que cuando nosotros dejamos pasar una buena oportunidad en la vida por incrédulos, nos toca esperar el tiempo suficiente a que llegue la segunda oportunidad. Por eso en esta segunda convocatoria de los discípulos para reunirse, Tomás sí estaba. Y es que cuando uno pierde una primera oportunidad, tiene que ser muy diligente y estar muy atento para cuando llegue la segunda oportunidad que Dios nos da, el Dios de segundas oportunidades, y ahí sí tomarla como el buen ladrón en la cruz. Entonces, Tomás en ese momento sí estaba, sí pudo ver a Jesús. Tomás había dicho, es que si yo no veo las heridas, ahí está la incredulidad de él, las heridas de los clavos en las manos y no meto mi mano en su costado, yo no podré creer. Estaba sostenido y afirmado en esa tremenda duda, incredulidad, actitud negativa de la cual les tememos que pedir a Dios que nos sane, que nos blinde de esas situaciones. Cuando Tomás ve a Jesús, la concha de la incredulidad se rompe. Esta vez sí cree, esta vez se llena de Dios. Pero en ese momento Jesús le dice, ven, trae aquí tus dedos y mételos en las heridas de los clavos, trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Jesús repitió textualmente las mismas palabras que Tomás había dicho, dándonos por cierto que para Dios ningún pensamiento ni ninguna palabra que nosotros tengamos es desconocida para Él, todo lo conoce. En ese momento entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, cree profundamente ahí sí. Y cuando dice Señor mío, está diciendo, soy tu servidor, pues en esa época se contrataban esclavos o servidores que siempre le decían al amo, Señor, mande, Señor, dígame, Señor, ¿qué hago? Cuando le dice Señor mío, le está diciendo Tomás, soy tu servidor, soy tu esclavo, mande que quiero obedecer. Y cuando le dice Dios mío, lo está reconociendo como su ser superior, como su suprema divinidad, como su máximo referente. Y cuando le dice Señor mío y Dios mío, se da la redención total de Tomás. Termina el texto diciéndonos que Jesús le da la bienaventuranza hermosa a Tomás diciéndole, porque me has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. O sea que no hay que recibir para creer, sino creer para recibir. Repito, no hay que recibir para poder creer, sino creer para poder recibir. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre Celestial, te damos gracias en este momento, porque a través de esta fiesta del apóstol Tomás, hoy nos enseñas a creer en ti, a creer en tu palabra, a creer en tu amor y a creer en tu misericordia. Hoy, Señor, no necesitamos que nos hagas el milagro para poder creer que eres nuestro Padre, que nos quieres entrañablemente. Hoy creemos en tu amor, Señor, aunque hayan dificultades en nuestra vida, aunque hayan situaciones que aún no se han resuelto, aunque hayan adversidades, creemos plenamente en ti y en tu amor. Simplemente en este momento te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, Señor. Te decimos, Dios de los cielos, que se haga tu santa y perfecta voluntad en nosotros. Ayúdanos en esta mañana para que se rompa toda incredulidad que haya en nosotros, toda actitud negativa, pensamiento negativo, sentimiento o acción negativa. Y ayúdanos a tomar posesión de las bendiciones que tú nos regalas a nosotros, tus hijos. Ayúdanos a ser como Tomás, que finalmente nos enseña la tradición de la iglesia. Este hombre terminó dando testimonio tuyo, se fue a predicar y evangelizar a la India, allí fundó comunidades y produjo
miles de conversiones porque Él fue el primero que se convirtió, dejó las dudas, dejó la incredulidad y desarrolló una poderosa fe en ti que lo llevó a la transformación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.